Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre el fascinante y a veces intrincado proceso de cómo se decide qué conocimientos llegan a las aulas. Vamos a explorar juntos la selección cultural, las normativas y cómo los contenidos se transforman para poder enseñarse. Nos vamos a apoyar en análisis del currículum y también en un caso real, en escuelas argentinas. Así es, porque no es tan simple como, digamos, abrir un libro y ya. Detrás hay una red compleja de influencias, una selección que, pues, a menudo refleja tensiones sociales, culturales. Vamos a ver cómo ese saber, el saber experto, se adapta, se simplifica, en un proceso clave que se conoce como transposición didáctica. Justo. Y para que no se quede todo como muy abstracto, muy teórico, lo vamos a conectar con un estudio concreto. El análisis de 3 escuelas en Córdoba, allá en Argentina, que nos revela cómo viven esta realidad los adolescentes de entornos vulnerables. ¿Le entramos a desentrañar esto? Venga, Bien, el punto de partida, como señalan autores como Gibert y Palamidesi, es que educar implica necesariamente seleccionar. O sea, no se puede enseñar todo el saber humano, es imposible. Por eso hay una especie de, pues, como de disputa, ¿no? A definir qué conocimientos son legítimos o valiosos. Y ojo, no son solo los maestros o pedagogos quienes participan en esto. exacto. Aquí es donde entran en juego distintos campos, como les llaman, que influyen en esa decisión. Es una idea que viene de pensadores como Bernstein. Por un lado, tienes el campo cultural, las universidades, los centros de investigación, los que producen el conocimiento, digamos, crudo. Ajá, Luego, el campo del Estado, pues los ministerios, los gobiernos, que regulan y definen el currículum oficial, lo que debe enseñarse. claro. Y finalmente, y no menos importante, el campo del mercado. Las empresas, la economía, que demandan ciertas habilidades, ciertos perfiles. Entendido. O sea que antes de llegar al cuaderno del estudiante, una idea, pues, viaja bastante, ¿no? Pasa por varios filtros. Justamente, Bernstein describía esto a través de contextos. Estaba el primario, donde se origina el saber, la idea original. Ujú, Luego el secundario, donde se reproduce. Ahí entran las escuelas, los colegios. ok. Y luego uno bien interesante, el recontextualizador. Ahí es donde, digamos, especialistas toman esos saberes originales y los adaptan para el uso escolar. Ah, mira, es como si tradujeran un lenguaje muy técnico a uno más accesible, ¿no? Justo eso. Esa adaptación es lo que Chevallard llamó transposición didáctica. Y es mucho más que un resumen, ¿eh? Implica transformar el saber original. Simplificarlo, sí, pero también sacarlo de su contexto inicial, adaptarlo, para crear un objeto nuevo, el saber a enseñar. Como tomar un descubrimiento científico súper complejo y convertirlo en una lección de secundaria que se entienda. Exactamente. Se ganan accesibilidad, claro, aunque inevitablemente pues se modifican matices en el camino. Es un balance delicado. Pero ahí me surge una duda. ¿No existe el riesgo de que esa simplificación termine por vaciar un poco el contenido? ¿Que se pierda la esencia de lo que se quería enseñar? Es un riesgo real, sí, y es un debate constante en pedagogía, la verdad. El desafío es encontrar ese punto medio, hacer el conocimiento accesible sin caer en la trivialización. Y aquí es donde entra la realidad del aula, porque una cosa es el currículum oficial, el papel, lo prescripto, Sí, y otra muy distinta es lo que de verdad pasa en la interacción diaria, ¿no? El currículum real o en acción. y ni hablar del famoso currículum oculto. Todo eso que se aprende sin que esté escrito en ningún lado. Las normas no dichas, las actitudes. Exacto. Ese desfase, esa distancia entre el papel y la realidad queda muy clara en el estudio que mencionabas, el de Foglino, Falconi y López Molina, en Córdoba. Analizaron escuelas con estudiantes de entornos socioeconómicos, pues, complicados. Muchos eran los primeros de su familia en llegar a la secundaria. ¿Y qué encontraron? ¿Cuáles eran esas tensiones? Pues mira, encontraron varias cosas interesantes. Por ejemplo, detectaron un fuerte mandato familiar de ser alguien, de progresar a través del estudio, una expectativa muy alta. Claro, la escuela como ascensor social. Justo.
Pero eso a veces chocaba con la mirada de algunos docentes, que interpretaban ciertas dificultades de los chavos o ciertas actitudes como falta de interés, sin considerar quizás otras cosas, como el bajo capital cultural heredado o las presiones externas que enfrentan estos jóvenes fuera de la escuela. Mencionan también problemas más estructurales, ¿cierto? Sí, por ejemplo, escuelas que no ofrecían el ciclo secundario completo. Eso de entrada ya limita las trayectorias futuras de los alumnos. Híjole, sí. O diseños curriculares con cargas horarias altísimas, muy pesados, que parecían pensados más en cómo cubrir puestos docentes que en las necesidades reales de los estudiantes. Y eso me imagino que llevaba al abandono, ¿no? Claro, generaba mucha deserción. Y además, factores externos como el trabajo juvenil, que es muy común en esos contextos, o el embarazo adolescente, pues a menudo quedaban fuera del radar de la planificación escolar, como si no existieran. Es decir, que las ideas preconcebidas de los docentes, las condiciones materiales de la escuela, la situación familiar, todo eso influye muchísimo, más allá del plan de estudios oficial. Totalmente. Pero ojo, el estudio también rescata algo positivo. Resalta la labor de docentes que sí lograban conectar con los estudiantes, que combinaban la contención afectiva, el apoyo emocional, con la transmisión de conocimiento y, sobre todo, con una comprensión profunda de la realidad de esos chavos. Eso nos regresa a la idea de cultura. Me parece que no hay una sola cultura válida, sino muchas. Y la escuela, al final, al elegir qué enseñar, realiza una selección que es política, ¿no? Como señala Eggleston, está ligada al poder. Exacto. Implica decidir qué conocimiento se considera valioso, qué es más importante que otra cosa, quién tiene acceso a ese conocimiento y también qué grupos tienen la autoridad para tomar esas decisiones y por qué se considera que su decisión es legítima. Son preguntas clave. Entonces, entender el currículum no es nada más ver una lista de temas y ya. Es comprender todo un proceso social, cultural, político. Bastante complejo, la verdad. Lleno de filtros, adaptaciones, tensiones. Definitivamente. Y bueno, el caso de Córdoba que comentamos nos deja pensando mucho, ¿no? Si la experiencia escolar se construye justo ahí, en esa tensión entre lo que se planea, las condiciones reales de las escuelas y los alumnos, y las expectativas de todos, ¿cómo pueden las instituciones, los docentes, diseñar e implementar un currículum que de verdad hable con las diversas realidades de los estudiantes? Uf, es la pregunta del millón, ¿no? Especialmente pensando en aquellos cuyas voces, cuyas experiencias, suelen quedar marginadas en esa selección cultural oficial de la que hablábamos. ¿Qué se necesita para que ese andamio de la enseñanza, esa ayuda pedagógica que damos, sea verdaderamente fuerte y útil para todos y todas, sin importar de dónde vengan o cuál sea su punto de partida? Uf, una pregunta clave, sin duda, para seguir reflexionando, sobre todo quienes están en la práctica educativa día a día. Exacto. Una tarea pendiente. Hasta la próxima.